El jefe de la mafia pilló a su criada enseñando a su hija ciega a pelear en el sótano. Estaba furioso, dispuesto a despedirla en el acto. Pero cuando unos tipos armados irrumpieron en su casa, buscando a su hija, se dio cuenta de que la tranquila criada no era una profesora cualquiera. Era la legendaria luchadora clandestina que había desaparecido hacía 10 años y había estado preparando a su hija para la guerra que él nunca vio venir. El sonido golpeó a Marco Bellini incluso antes de que abriera la puerta. Crack, 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 agudo, rítmico, extraño. Se quedó paralizado en lo alto de las escaleras del sótano, con la mano aún en la manija del latón. Había vuelto a casa temprano de las negociaciones en el puerto, algo inusual para un martes, porque algo en su interior le había dicho que lo hiciera. Marco había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en sus instintos. Le habían mantenido con vida en un negocio en el que la mayoría de los hombres no llegaban a los 40. Ahora tenía 43. Los sonidos continuaban, madera contra madera, golpes rápidos y controlados que resonaban a través de los cimientos de piedra de la mansión como un latido que no reconocía. Marco bajó lentamente, con sus zapatos de cuero silenciosos sobre los escalones de mármol. Se suponía que el sótano estaba vacío. Siempre estaba vacío. Lo mantenía así deliberadamente, como un espacio para almacenar muebles viejos, cosas olvidadas, cosas seguras. En la puerta del fondo había un jarrón. A través del hueco vio movimiento. Su hija de 12 años, Aurora, estaba de pie en el centro de la habitación, con los pies bien plantados y sosteniendo un palo de madera con ambas manos. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desordenada. El sudor le humedecía el cuello. Sus ojos nublados y desenfocados, ciegos desde su nacimiento, miraban fijamente a la nada, y ella se movía. Isolde, la tranquila criada que había contratado hacía 8 meses, la rodeaba como un lobo. Sostenía un palo igual, golpeándolo contra su palma con patrones irregulares. La cabeza de Aurora se inclinaba con cada golpe, siguiendo el sonido de nuevo, dijo Isolde. Su voz era fría. Profesional, golpeó. El bastón azotó el aire hacia el hombro izquierdo de Aurora, y Aurora se movió. No se alejó, sino que se acercó. Su propio bastón se levantó en un bloqueo diagonal agudo que se estrelló contra el de Isolde con una sincronización perfecta. Marco contuvo la respiración. Bien, dijo Isolde, pero has dudado. La duda es la muerte. Escucha el aire, Aurora. Un golpe se anuncia antes de tocarte. El viento se abre, el espacio se comprime. Siéntelo. Lo estoy intentando. No lo intentes. No lo hagas. Isolde volvió a atacar, esta vez más rápido. 3 golpes en rápida sucesión. Alto, bajo, alto. Aurora bloqueó los 2 primeros, pero el tercero le dio en la cadera. Jadeó, pero no gritó. ¿Qué te perdiste?, preguntó su alma. El ritmo cambió, dijo Aurora respirando con dificultad. Hiciste una pausa de medio segundo antes del tercer golpe. Pensé que habías terminado. Exacto. Tu enemigo mentirá con su sincronización. Confía solo en lo que oyes, no en lo que esperas. Marco apretó la mano contra el marco de la puerta. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Esto era una locura, era peligroso. Aurora era ciega, frágil, su única hija. Necesitaba protección. No esto, esta violencia. Empujó la puerta para abrirla. Ambas figuras se volvieron hacia él. La expresión de Isolde no cambió, pero su agarre sobre el bate se modificó. Un ajuste sutil que el ojo entrenado de Marco captó de inmediato. A la defensiva. Preparada. El rostro de Aurora se iluminó. Papá, has llegado temprano. ¿Qué demonios es esto? La voz de Marco sonó baja, controlada. El tono que usaba antes de oír a alguien. Cuida tu lenguaje, papá, dijo Aurora, pero su sonrisa se desvaneció al oír el tono severo de sus palabras. Isolde dio un paso adelante, colocándose entre Marco y Aurora. El movimiento fue leve, pero deliberado. Eso enfureció aún más a Marco. Te he hecho una pregunta, dijo, con la mirada fija en Isolde. ¿Qué estás haciendo con mi hija? Enseñándole, respondió Isolde con sencillez. ¿Enseñándole qué? A hacerse daño. A que la maten. Marco señaló a Aurora. Es ciega.
Por el amor de Dios, apenas puede bajar las escaleras sin ayuda. Eso no es cierto. La voz de Aurora se quebró por la repentina emoción. Puedo hacer más de lo que crees, papá. Solo voy a tu habitación, Rora. No, escúchame ahora. La orden en la voz de Marco atravesó el sótano como una espada. Aurora apretó la mandíbula. Sus ojos nublados brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Dejó caer el palo. Este golpeó el suelo de hormigón con un ruido obscenamente fuerte en el repentino silencio. Me tratas como si fuera de cristal, susurró. Pero el cristal también puede cortar. Caminó hacia las escaleras, con una mano rozando la pared. Sus pasos eran seguros, como los de alguien con práctica. No tropezó ni una sola vez. Marco esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por encima de ellos. Luego se volvió hacia Isolde. «Estás despedida». Isolde no se inmutó. «No, no lo estoy». La pura audacia de sus palabras lo dejó atónito por un instante. «Disculpe, no me despedirá», dijo Isolde con calma, «porque sabe que tengo razón. Has rodeado a Aurora de guardias, muros y relleno de algodón, pero no la has protegido. La has dejado indefensa, y en tu mundo, señor Bellini, las personas indefensas mueren». Marco recorrió la distancia que los separaba en 3 zancadas. Era más alto, más corpulento, un hombre que había construido un imperio basado en la intimidación y la violencia. Isolde no retrocedió. «No sabes nada de mi mundo», dijo él en voz baja. «¿No?» Algo brilló en los ojos grises de Marco, algo frío y antiguo. «Tus enemigos saben que tienes un punto ciego. Saben que ella está aislada, vulnerable. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que uno de ellos decida que ella es la forma más fácil de hacerte daño? Tengo seguridad. La seguridad se puede comprar, matar, eludir». La voz de Isolde se mantuvo firme. «Pero una hija que puede defenderse a sí misma, eso es algo que nadie puede quitarle». Marco quería discutir, quería gritar, quería echar a esta mujer de su casa y olvidar que esta conversación había tenido lugar. Pero no podía porque ella tenía razón. «Vete», dijo, «por fin. Hablaré contigo por la mañana». Isolde mantuvo su mirada durante otro largo momento. Luego asintió una vez. Dejó el bate con cuidado en una estantería y pasó junto a él hacia las escaleras. Se detuvo en la puerta. «Tu hija es más fuerte de lo que crees», dijo en voz baja. «La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para dejar que lo demuestre». Luego se marchó. Marco se quedó solo en el sótano, rodeado por los ecos de la violencia, y se dio cuenta de que le temblaban las manos, no por la rabia, sino por el miedo. Marco se sirvió una tercera copa de whisky y sus manos seguían sin estar quietas. El estudio estaba a oscuras, salvo por la lámpara de su escritorio, que proyectaba largas sombras sobre los libros encuadernados en cuero y las fotografías enmarcadas. En uno de los marcos, Aurora sonreía a la cámara antes de comprender que sus ojos no funcionaban como los de los demás, antes de que aprendiera lo que significaba ser diferente, antes de que Marco aprendiera que todo su poder no podía curarla. La puerta se abrió sin llamar. Solo un hombre en el mundo tenía ese privilegio. «Tienes un aspecto horrible», dijo Víctor, cerrando la puerta tras de sí. Marcos Concili era 10 años mayor. Tenía el pelo rizado y era delgado, con los ojos calculadores de un hombre que había sobrevivido a 3 cambios de régimen en la familia Bellini. Había sido la mano derecha del padre de Marco antes de convertirse en Marcos. «Despido a la criada», dijo Marco. Pastor levantó una ceja. La callada está vendida. Estaba enseñando a la Aurora a luchar en el sótano con armas, porras de entrenamiento de madera. Pastor corrigió. «Lo sé». Marco levantó la cabeza de golpe. «Lo sabías». Durante unas 3 semanas, Víctor se acercó al aparador y se sirvió una copa. Hice que alguien lo comprobara después de que el personal nocturno informara de ruidos extraños. Parecía inofensivo. Inofensivo. La voz de Marco se elevó. «Aurora es ciega, Víctor. Podría hacerse daño. Podría. Podría aprender a protegerse». Víctor le interrumpió en voz baja. «Algo que vale la pena considerar. Tú también».
Marco vació su vaso y enseguida se arrepintió. El alcohol no ayudaba. Nada ayudaba. Víctor se sentó en la silla frente al escritorio de Marco, tomándose su tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. ¿Recuerdas lo que le pasó a Carmine Russo, hijo? Marco apretó la mandíbula. Todos en su mundo lo recordaban. Carmine Russo había sido un jefe de nivel medio en el Distrito Este. Su hijo tenía parálisis cerebral y necesitaba una silla de ruedas. El año pasado, una familia rival secuestró al niño durante una lucha de poder. Lo devolvieron hecho pedazos. Aurora no lo es. Aurora es tu heredera, dijo Víctor. Tu única hija, tu debilidad evidente. Se inclinó hacia adelante. Todos los enemigos que has hecho saben exactamente dónde hacerte más daño, y saben que ella no puede verlos venir. Por eso tiene guardias. Los he asignado. ¿Cuántos? 8, 10. La voz de Víctor se endureció. Marco, despierta. No puedes protegerla cada segundo de su vida. Ahora tiene 12 años. Pronto tendrá 15, 18, 20. ¿Vas a mantenerla encerrada en esta mansión para siempre? Rodeada de hombres armados a los que se les paga por preocuparse de si vive o muere. Son leales, se les paga. Víctor dejó su copa con un chasquido seco. La lealtad comprada con dinero muere en el momento en que alguien ofrece más. Lo sabes. Ambos hemos comprado suficiente lealtad como para saber exactamente lo que vale. Marco quería discutir. No se puede duplicar la seguridad, dijo en su lugar. Triplícala. Quiero que vigilen a Aurora las 24 horas. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como un desafío. ¿Qué has dicho? La voz de Marco bajó al peligroso silencio que precede a la violencia. Víctor no se inmutó. Dije, no, no estás pensando con claridad. Estás pensando como un padre, no como un jefe. Yo soy padre. Entonces actúa como alguien que quiere que su hija sobreviva en este mundo. Víctor se puso de pie, su sombra cayendo sobre el escritorio. ¿Sabes lo que veo cuando miro a Aurora? Veo a una niña que ya ha aprendido a desenvolverse en un mundo que no puede ver, que ha memorizado cada habitación de esta mansión, cada escalón, cada rincón, que nunca se queja, nunca llora, nunca pide compasión. Eso requiere fuerza, Marco. Fuerza de verdad. Es una niña, es una Bellini, espetó Víctor. Y dentro de 6 años, si Dios no lo quiera te pasa algo, ella será la cabeza de esta familia. ¿Y entonces qué? ¿Crees que las otras familias respetarán a una jefa que ni siquiera puede defenderse? ¿Crees que nuestros propios soldados no verán debilidad y oportunidad? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño. Marco nunca lo había dicho en voz alta, pero lo pensaba por las noches, cuando no podía dormir. ¿Qué le pasaría a Aurora si él muriera? ¿La protegería a Víctor? ¿Se fracturaría la familia? ¿Alguien decidiría que no valía la pena seguir a una chica ciega? No quiero esta vida para ella, susurró Marco. Lo sé, la voz de Víctor se suavizó. Pero es la vida que tiene. La única pregunta es si la preparas para ello o la dejas indefensa. Antes de que Marco pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Rápidos, decididos, demasiado ligeros para ser guardias. La puerta del estudio se abrió de golpe. Aurora estaba en el umbral, con los ojos nublados fijos en algún punto más allá del hombro de Marco, con la barbilla levantada en señal de desafío. Debía de haber estado escuchando desde el pasillo. Por supuesto que sí, la niña lo oía todo. No quiero perros, dijo con claridad. Quiero dientes. Marcos miró a su hija fijándose en la firmeza de su mandíbula, la rectitud de su columna vertebral, la forma en que sus manos, firmes y seguras, se agarraban al marco de la puerta para mantener el equilibrio, pero no para apoyarse. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo había dejado de ser la niña pequeña que necesitaba que él le cortara la comida? Aurora, comenzó. Lo he oído todo, papá. Su voz no tembló. El tío Víctor tiene razón. No puedes protegerme para siempre. Pero él puede enseñarme a protegerme a mí misma. No entiendes lo que me estás pidiendo. Lo entiendo perfectamente. Aurora entró en la habitación,
sorteando los muebles de memoria. Se detuvo a 1 metro de su escritorio, exactamente donde se colocaría un visitante. Te pido que dejes de verme como si estuviera rota. Te pido que me des la oportunidad de ser fuerte. Te pido que confíes en mí. Marco miró a Víctor, que no le ofreció ninguna ayuda, solo un ligero asentimiento con la cabeza. Volvió a mirar a su hija y se dio cuenta de que estaba aterrorizado. No por sus enemigos, ni por sus rivales, ni por la violencia que rodeaba constantemente su imperio como tiburones. Por esto, por dejarla ir, por ver a Aurora adentrarse en el peligro y no poder impedirlo. Lo pensaré, dijo. Finalmente, la expresión de Aurora no cambió. Ella ya había ganado, y ambos lo sabían. Marco no durmió esa noche. Al amanecer, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. En lugar de enfrentarse a un soldado de nuevo, necesitaba respuestas, respuestas reales. La dirección que le había dado Víctor lo llevó a un barrio que Marco rara vez visitaba, demasiado pobre para que valiera la pena controlarlo, demasiado obstinado para intimidarlo fácilmente. Los edificios estaban deteriorados por el paso del tiempo, con sus fachadas de ladrillo manchadas por décadas de humo de carbón y abandono. El gimnasio de boxeo ocupaba el sótano de una antigua fábrica textil. No había ningún letrero en el exterior, solo una puerta roja con la pintura descascarillada y el sonido lejano de los puños golpeando el cuero. Marco bajó solo los escalones de hormigón. Había dejado a sus guardaespaldas en el coche. Algunas conversaciones requerían privacidad. El gimnasio olía a sudor, linimento y sangre. Una docena de boxeadores golpeaban los sacos y entrenaban en rings improvisados. La mayoría eran jóvenes, hambrientos, desesperados. El tipo de hombres que luchaban porque la alternativa era morir de hambre. Un anciano estaba sentado detrás de un escritorio destartalado en un rincón, con un ojo lechoso por las cataratas y el otro tan agudo como un cristal roto. Levantó la vista cuando Marco entró y algo cruzó su rostro curtido. Reconocimiento, luego miedo. «Ya hemos pagado», dijo rápidamente el anciano. «El dinero de la protección se entregó a sus cobradores la semana pasada. Tengo los recibos. No vengo por dinero». Marco acercó una silla sin que le invitaran. «Vengo por una mujer. Se llama Is Sold Now. Pelo oscuro, ojos grises, 20 y tantos años. Trabaja como criada en mi casa». El anciano apretó la mandíbula. «No la conozco. Mientes». Marco se inclinó hacia adelante. «Y antes de que vuelvas a mentir, entiende algo. No quiero hacerle daño. Quiero saber quién es, qué es, porque está enseñando a mi hija a pelear y necesito saber si puedo confiar en ella». El anciano lo estudió durante un largo momento. Luego suspiró, con un sonido como el aire escapando de algo que llevaba mucho tiempo sellado. «Realmente no la reconoces, ¿verdad? ¿Debería? Quizás no». Entonces tenía un aspecto diferente, más duro, más hambriento. El anciano se levantó lentamente, con un crujido en las articulaciones, y se dirigió a una pared cubierta de fotografías descoloridas. Sus dedos recorrieron los marcos hasta detenerse en uno cerca de la parte inferior. Marco se levantó y miró. La fotografía mostraba a una joven en el centro de un ring improvisado, rodeada por una multitud de rostros gritones. Llevaba pantalones cortos rotos y un sujetador deportivo. Su cuerpo era delgado y estaba lleno de cicatrices, y su cabello oscuro estaba cortado brutalmente corto. Su rostro estaba dividido por una sonrisa salvaje, con sangre brotando de su nariz y una mano levantada en señal de victoria. Marcos, la estructura ósea era la misma, los ojos, de un gris frío, antiguos más allá de sus años. Pero todo lo demás era diferente. Esta mujer parecía haber sido forjada en un horno y templada en la violencia. «La loba blanca», dijo el anciano en voz baja. Así la llamaban. Invicta en 47 combates. Ganó más dinero en 2 años que la mayoría de nosotros en toda una vida. A Marco se le secó la boca. «Eso es un vendido. Eso fue un vendido». Antes de desaparecer, el anciano volvió a su escritorio, moviéndose como si cada paso le doliera. «¿Quieres toda la historia o solo las partes importantes?» «Todo». El anciano se sirvió algo de una petaca
y no le ofreció nada a Marco. Empezó a pelear cuando tenía 16 años. Ella y su hermano, un chico llamado Luca, 2 años menor. Sus padres murieron y no les dejaron nada. Isolde luchó para mantenerlos alimentados y para que Luca siguiera yendo al colegio. Era buena, tenía talento natural, pero más que eso, tenía algo dentro de ella, algo frío y preciso. No peleaba con rabia, peleaba como si fuera matemáticas. Marco escuchó, tratando de conciliar a la mujer de la fotografía con la tranquila criada que había estado en su sótano, enseñando a Aurora a escuchar el aire. Ascendió rápidamente. El anciano continuó. Demasiado rápido. Empezó a llamar la atención de los grandes capitales, los organizadores, los sindicatos. La querían en el circuito clandestino de campeonatos, las peleas reales, aquellas en las que la gente muere. Y ella aceptó. Ella se negó. Dijo que luchaba por dinero, no por la gloria. Pero entonces Luca enfermó. Necesitaba una operación que no podían permitirse. Un tratamiento experimental de un especialista en Suiza. La voz del anciano se volvió amarga. Así que hizo un trato con los demonios. Un torneo, 5 combates. Si ganaba, ellos pagarían todo. Marco ya sabía a dónde iba a parar esto. La sensación de malestar en el estómago se lo decía. El torneo fue hace 10 años, dijo el anciano, organizado por un sindicato en el distrito portuario. Mucho dinero, grandes nombres. El tipo de evento en el que hombres como tú hacen fortunas apostando por quién vive y quién muere. Hombres como yo, repitió Marco en voz baja. La familia Bellini financió ese torneo. El anciano lo miró a los ojos. La operación de tu padre. Quizás lo recuerdes, quizás no. ¿Cuántos años tenías? 33. Estabas empezando a hacerte cargo del negocio. Marco lo recordaba. Dios le ayudara, lo recordaba. Su padre lo había llamado expansión hacia el entretenimiento, deporte sangriento para los ricos y aburridos. Marco había ido a una pelea, había visto la brutalidad y le había dicho a su padre que no quería tener nada que ver con eso, pero había cogido el dinero que generaba. Lo había utilizado para construir su imperio. Y Isolde llegó a la final. El anciano continuó. 4 combates para ganar. Apenas la tocaron. Entonces apareció su hermano. Luca, el estúpido chico, se coló para ver pelear a su hermana, pero los organizadores tenían otros planes. Sabían de él. Newas haría cualquier cosa para protegerlo. Marco apretó los puños. ¿Qué hicieron? Lo pusieron en el ring. La voz del anciano se quebró. Lo enfrentaron a un luchador que le doblaba en tamaño. Dijeron que si ella perdía la pelea, serían indulgentes con el chico. Lo dejarían vivir. Ella perdió. ¿Tú qué crees? Los ojos del anciano brillaban por la humedad. Lo intentó, pero el otro luchador no sabía nada del trato. La atacó con toda su fuerza. Isolde tuvo que defenderse. Ganó en 90 segundos. Y mientras ella ganaba, él ya no necesitaba terminar. Lo mataron, susurró Marco. Lo golpearon hasta matarlo delante de 300 personas, incluida su hermana. El anciano vació su petaca. Isolde luchó para salir de ese edificio. Dejó a 5 hombres en el hospital. Luego desapareció. El lobo blanco murió esa noche. Se convirtió en un fantasma. Marco se quedó paralizado, con la fotografía grabada a fuego en su mente. Ahora está en tu casa, dijo el anciano, enseñando a luchar a tu hija ciega. ¿Quieres saber si puedes confiar en ella? Se rió con frialdad y dureza. Eso depende. ¿Tu padre se benefició de la muerte de su hermano? Marco no respondió, ya lo sabía. Marco regresó a la mansión cuando el sol se elevaba sobre los muros de la finca. Fue directamente a su estudio y cerró la puerta con llave. Durante 2 horas, se sentó en silencio, mirando al vacío, con las palabras del anciano dando vueltas en su cabeza como buitres. Tu padre se benefició de la muerte de su hermano. Marco nunca había preguntado de dónde procedía el dinero. Nunca había querido saberlo. Había estado demasiado ocupado consolidando su poder, eliminando rivales, construyendo algo que perdurara, construido sobre sangre que no era la suya. Llamaron a la puerta al mediodía. Un suave y vacilante «papá». La voz de Aurora se filtró a través de la puerta. «¿Estás bien?» No lo estaba,
pero abrió la puerta de todos modos. Aurora estaba de pie en el pasillo con un sencillo vestido de algodón y el pelo trenzado. Parecía joven, frágil, nada que ver con la chica que había bloqueado los golpes en el sótano. «He tomado una decisión», dijo Marco. Su expresión no cambió, pero sus dedos se aferraron al marco de la puerta. «Puedes seguir entrenando con los soldados», continuó. «Bajo ciertas condiciones, yo supervisaré. Si creo que estás en peligro, se detendrá inmediatamente». «Entendido». El rostro de Aurora se transformó. La sonrisa que se dibujó en él era tan pura, tan genuinamente feliz, que Marcos sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Gracias, papá», susurró ella. «No me des las gracias todavía», dijo él en voz baja. «Puede que me odies por esto antes de que termine». 2 horas más tarde, Marco estaba en el balcón del segundo piso, mirando el patio interior de la mansión. Abajo, Isolde estaba colocando algo sobre los adoquines, un camino de objetos que Marco no podía identificar desde esa distancia. Aurora salió por la entrada lateral, guiada por la mano de un soldado. «¿Qué es esto?», gritó Marco. Isolde levantó la vista. Si le sorprendió su presencia, no lo demostró. «La primera lección de verdad. Dije que supervisaría. Eso incluye saber lo que le estás enseñando». «Entonces observa», dijo Isolde simplemente. Llevó a Aurora al comienzo del camino. Marco ahora podía verlo claramente. Un sendero sinuoso marcado por pequeñas campanas atadas a estacas a diferentes alturas. Entre las campanas, Isolde había esparcido lo que parecían cristales rotos. «¿Estás loca?». Marco se agarró a la barandilla del balcón. «Se cortará. El cristal está templado y pulido», respondió Isolde. «No la cortará, pero crujirá bajo sus pies si da un paso en falso. Aurora necesita aprender a moverse en silencio para comprender que cada paso que da crea un sonido y que el sonido revela su ubicación». Marco quería detener esto. Todos sus instintos le gritaban que corriera hacia allí y apartaran a Aurora. Pero había hecho una promesa. «Aurora», dijo Isolde, bajando la voz hasta un tono que Marco tuvo que esforzarse por oír. «Cierra los ojos». «De todos modos no funcionan», dijo Aurora con una pequeña sonrisa. «Lo sé, pero el gesto te ayuda a concentrarte. La vista es una distracción que tú no tienes. Aprovecha esa ventaja». Un soldado dio un paso atrás. «Este camino tiene 10 metros de largo. 9 campanas marcan la ruta. Tu objetivo es llegar al final sin hacer sonar ninguna campana ni pisar ningún cristal. ¿Cómo se supone que voy a saber dónde están?». «Escucha», Isolde cogió una pequeña piedra y la lanzó con la mano. Trazó un arco en el aire y golpeó la primera campana, que sonó suavemente. Aurora giró la cabeza hacia el sonido, siguiéndolo. «El sonido viaja», continuó Isolde. «Rebota en las superficies y es absorbido por otras. El metal suena, la piedra no. El cristal cruje, las campanas cantan. Todo tiene voz, Aurora. Solo tienes que aprender el idioma». Lanzó otra piedra. Otra campana sonó más lejos en el camino. «Esto es imposible», dijo Aurora. Pero había emoción en su voz, no miedo. «Nada es imposible», respondió Isolde. «Solo es difícil. Hay una diferencia». Ahora se colocó al final del camino, caminó hacia mi voz, pero escuchó todo lo demás. Aurora respiró hondo y dio un paso adelante. Su pie aterrizó sobre un adoquín. Seguro. Segundo paso. Todavía bien. En el tercer paso su pie rozó algo. Una campana tintineó suavemente. «Para», ordenó Isolde. «¿Qué has aprendido?». «La campana está más baja de lo que pensaba. A la altura del tobillo». «Bien. Ajusta tus expectativas de nuevo». Marco observó a su hija recorrer el camino con una lentitud agonizante. Tocó 4 campanas más en el primer intento. Pisó cristales 2 veces. El crujido la hizo retroceder, aunque no le cortó. «Una vez más», dijo Isolde cuando Aurora llegó al final, repitieron el ejercicio. Esta vez, Aurora solo tocó 2 campanas. De nuevo, una campana. Marco perdió la cuenta de cuántas veces Aurora recorrió ese camino. El sol subió más alto y luego comenzó su descenso. El sudor oscurecía el vestido de Aurora. Su respiración se volvió más dificultosa, pero no se quejó, no pidió parar.
En lo que debió de ser el 20º intento, algo cambió. Aurora se detuvo al comienzo del camino, con la cabeza inclinada de esa manera tan peculiar que tenía. Luego hizo un suave chasquido con la lengua, como alguien que llama a un gato. El chasquido resonó en las paredes del patio. Volvió a chasquear la lengua, girando ligeramente la cabeza, escuchando cómo le devolvía el sonido. Entonces comenzó a caminar, esta vez sin lentitud ni vacilación. Se movía con determinación, con pasos precisos y medidos. Su camino se curvó alrededor de la primera campana sin que sus pies se acercaran a ella. Pasó por encima del cristal como si pudiera verlo. Se agachó bajo una campana que Marco ni siquiera había notado que estaba colgada a la altura de la cabeza. No tocó ni una sola. Cuando llegó al final, estaba sonriendo. «¿Las oí?», dijo Aurora sin aliento. Cuando hice el chasquido, pude oír dónde estaban las campanas. El sonido rebotó de forma diferente, como si fueran sombras hechas de ruido. «Eco», dijo Sold en voz baja. «Los murciélagos lo utilizan para volar en la oscuridad. Los delfines lo utilizan para cazar en aguas turbias. Tú estás aprendiendo a utilizarlo para ver sin mirar». Marco sintió un nudo en la garganta. Aurora se volvió hacia donde él estaba, en el balcón, y sus ojos nublados lo encontraron con una precisión inquietante. «¿Lo has visto, papá?», gritó. «¿Has visto lo que he hecho?». «Lo he visto», logró decir Marco. Vio a su hija caminando por un mundo que debería haberle resultado imposible de recorrer. La vio sonriendo, segura de sí misma, viva de una forma que nunca antes había presenciado. Vio que una soldada estaba enseñando a Aurora algo más valioso que luchar. Le estaba enseñando que ser ciega no significaba ser indefensa. Y Marco se dio cuenta, con una mezcla de asombro y terror, de que estaba viendo a su hija transformarse en alguien a quien no reconocía, alguien más fuerte de lo que jamás se había atrevido a imaginar. El rumor comenzó en un bar del puerto 3 noches después. Un matón de poca monta llamado Enzo, borracho de whisky barato y vino aún más barato, le contó a su compañero algo extraño que había sucedido en la finca Bellini. Su primo trabajaba allí como personal de cocina. Dijo que el hijo ciego del jefe estaba entrenando con una mujer. No eran ejercicios suaves, sino entrenamiento de verdad. El compañero, un mensajero de la familia Calibri, archivó esa información. Por la mañana había llegado a oídos de su jefe. Por la tarde, se había extendido por la red criminal como la sangre y el agua. Marco se enteró por primera vez cuando Víctor entró en su oficina y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «Tenemos un problema», dijo Víctor. Marco levantó la vista de los manifiestos de embarque que estaba revisando. «¿Cuándo no los tenemos?» «Este es diferente». Víctor tiró una carpeta sobre el escritorio. Informes de inteligencia de 3 fuentes diferentes. Todos decían lo mismo. Todo el mundo sabe lo del entrenamiento de Aurora. Marco apretó la mandíbula. ¿Qué más da? Los sirvientes hablan, los guardias hablan. Alguien vio algo y se corrió la voz. Víctor se sentó con pesadez. Pero aquí viene lo interesante. Nadie se burla de nosotros por eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las otras familias no se ríen de que la hija ciega de Bellini esté jugando a Fighter. Están preocupadas. Víctor se inclinó hacia adelante. Porque hace 2 días alguien identificó un alma. El aire de la habitación pareció enrarecerse. «¿Quién sabe?», preguntó Marco en voz baja. «Ahora mismo, quizá una docena de personas de las familias más importantes, pero ese número crece por horas». Víctor sacó una foto de vigilancia de la carpeta en la que se veía a alguien atravesando las puertas de la mansión. Alguien había marcado su rostro con un círculo rojo. La familia Calibri tiene un soldado que solía apostar en peleas clandestinas. La reconoció y lo comunicó a sus superiores. Ahora todos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué el lobo blanco está enseñando a Bellini? Marco se levantó y se acercó a la ventana. El suelo se extendía debajo, tranquilo y verde, engañoso. ¿A qué conclusión han llegado?, preguntó. «Que te le estás preparando para la guerra». Las palabras flotaban en el aire como humo. «El entrenamiento de Aurora no tiene que ver con la guerra», dijo Marco. «Se trata de mantenerla a salvo. Ellos no lo ven así. Ven al lobo blanco
Un luchador legendario que desapareció, reapareciendo de repente en tu casa, entrenando a tu hija, tu heredera. La voz de Víctor se endureció. Marco, escúchame. En nuestro mundo no existe tal cosa como la preparación defensiva. Cuando un jefe empieza a afilar sus armas, todo el mundo asume que planea usarlas. Eso es una locura. Es supervivencia. Víctor se puso de pie. 3 familias ya han aumentado su seguridad. Los Calibri trasladaron sus operaciones fuera de la sección este del puerto, nuestro territorio. Se están consolidando, preparándose para que tú hagas un movimiento. Yo no voy a hacer ningún movimiento, pero ellos no lo saben. Lo único que ven es que de repente estás enseñando a tu hija ciega a luchar. Para ellos parece que estás construyendo algo. Un arma, un sucesor, una amenaza. Marco se volvió hacia su consejero. ¿Qué recomiendas? Sinceramente, no lo sé. Potor se pasó la mano por el pelo gris. Si detienes el entrenamiento ahora, parecerás débil, como si estuvieras retrocediendo de una confrontación que nunca comenzaste. Pero si continúas, las tensiones se intensificarán. Alguien podría decidir atacar primero antes de que Aurora se convierta en lo que ellos creen que se está convirtiendo. Tiene 12 años. Es una Bellini. La edad no importa. Víctor se dirigió a la puerta. He duplicado la guardia del perímetro. He añadido vigilancia en las carreteras principales que conducen a la finca. Pero Marco, si alguien realmente quiere llegar hasta Aurora, los muros no lo detendrán. Lo sabes. Después de que Víctor se marchara, Marco se quedó solo en su oficina, mirando la foto de vigilancia de Asold. ¿Por qué el lobo blanco está enseñando a Bellini a volar? Porque él se lo pidió. Porque su hija se lo suplicó. Porque por primera vez en años había visto a Aurora sonreír con auténtica alegría. Porque estaba cansado de mantenerla envuelta en algodón mientras el mundo afilaba sus cuchillos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su jefe de seguridad. Vehículos extranjeros avistados cerca del perímetro sur. Matrículas diplomáticas. La familia de Calibri posiblemente se marchó después de 10 minutos. Marco apretó el teléfono con fuerza. Los estaban vigilando, evaluando, midiendo. Otro mensaje. Este era de un contacto en el distrito este. Rumores en la calle. El hijo ciego de Bellini ya no es tan indefenso. Los jefes del sindicato hacen preguntas. Muchas preguntas. Marco borró ambos mensajes y salió de su oficina. Encontró a Aurora en la biblioteca, sentada junto a la ventana con un libro en braille. Isolde estaba cerca, silenciosa como siempre, con sus ojos grises siguiendo su entrada. Aurora, dijo Marco en voz baja. Sus hijas se volvieron hacia él. Sí, papá, quería contárselo todo. Quería explicarle que su entrenamiento se había convertido en una declaración política que ella nunca había pretendido. Que ahora el mundo la observaba, interpretando su fuerza como una amenaza en lugar de una victoria. Quería decirle que parara, pero al verla allí sentada, con la espalda recta, los dedos moviéndose con confianza por las líneas, leyendo, aprendiendo, viviendo de una forma que nunca antes había hecho, no pudo. ¿Cómo va el entrenamiento?, preguntó en su lugar. La sonrisa de Aurora podría haber iluminado la habitación. Isolde dice, estoy mejorando. Ayer podía oír los latidos de su corazón desde 3 metros de distancia. ¿Sabías que los corazones de las personas tienen ritmos diferentes? El suyo es muy lento, muy controlado, como un tambor que nunca acelera. Marco miró a un soldado que le devolvió la mirada sin expresión. Eso está bien, dijo. Eso está muy bien. ¿Estás bien, papá? Pareces preocupado. Siempre estoy preocupado. Se las arregló para sonreír. Ella no podía verlo. Es mi trabajo. Después de que se marchara, Isolde se acercó a la silla de Aurora. Tiene miedo, dijo Aurora en voz baja, con los dedos aún sobre el braille. Sí, Isolde asintió. De en lo que me estoy convirtiendo. De lo que significa que él lo permita. Isolde hizo una pausa. Tu padre ha pasado 12 años construyendo muros a tu alrededor. Ahora está aprendiendo que la protección más fuerte no son los muros. Es asegurarse de que no los necesites.
Aurora cerró el libro. El entrenamiento está causando problemas, ¿verdad? Lo noto en cómo se mueven todos ahora. Los guardias son diferentes, más rápidos, más tensos. El mundo está reaccionando al cambio. Es normal, es peligroso, y Sol se quedó callada durante un largo momento. Sí, dijo finalmente, pero esconderse del peligro no hace que desaparezca. Solo significa que no lo verás venir. Yo nunca veo nada venir, dijo Aurora con una pequeña risa amarga. Te equivocas. La mano de Isolde tocó brevemente el hombro de Aurora. Tú lo oyes todo, y pronto eso será suficiente. Afuera, más allá de los muros de la mansión, la ciudad observaba y esperaba. En salas traseras llenas de humo y restaurantes caros, los hombres que se ganaban la vida con la violencia susurraban sobre la familia Bellini, sobre una chica ciega que aprendía a luchar, sobre el lobo blanco que emergía de su hibernación de 10 años, sobre lo que todo eso significaba. Y poco a poco, inevitablemente, comenzaron a prepararse, no para la paz, sino para la guerra. A los 5 días de entrenamiento, Isolde le dijo a Aurora que iban a hacer una excursión. A Marco no le gustaba. Ella sale de esta propiedad. Necesita un equipo de seguridad, dijo, de pie en el vestíbulo con los brazos cruzados. Para los hombres, ella vestía ropa oscura, práctica, lista para el combate. Donde vamos, los hombres armados llaman la atención. La atención frustra el propósito. ¿Cuál es el propósito? Exactamente. Enseñar a Aurora a desenvolverse en el caos. Sold ajustó la bolsa que llevaba colgada al hombro. Tu mansión está controlada, es predecible. Cada sonido tiene su lugar. Pero el mundo real no es así. Si Aurora va a defenderse, necesita aprender a escuchar a través del ruido. Aurora se situó entre ellos, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras discutían. Había aprendido a seguir las conversaciones por la dirección de la voz. Otra habilidad que le había enseñado Azold. Papá, dijo en voz baja, quiero irme. No sabes a dónde vas. No importa. Aurora levantó la barbilla. Confío en un alma. Las palabras golpearon a Marco más fuerte que cualquier puñetazo. Su hija confiaba en esta mujer, en este fantasma con un pasado violento y secretos que aún no habían salido a la luz, más de lo que confiaba en sus instintos protectores. Quizás eso decía más de él que de su alma. Está bien, dijo finalmente, pero vuelve antes de que anochezca. Y Aurora hizo una pausa buscando las palabras. Ten cuidado. Siempre tengo cuidado, papá. No, dijo Marco en voz baja, siempre eres valiente. Hay una diferencia. El distrito industrial se extendía por el extremo este de la ciudad, un cementerio de fábricas en quiebra y almacenes abandonados. Isolde condujo a Aurora a través de puertas oxidadas y edificios con ventanas rotas, con sus pasos resonando en el hormigón roto. Aurora caminaba con una mano en el brazo de Isolde y la otra ligeramente extendida, utilizando la técnica de chasquido que había aprendido. Cada chasquido pintaba el mundo con ecos. ¿Dónde estamos?, preguntó Aurora. Un antiguo almacén textil abandonado desde hace 7 años. Perfecto para lo que necesitamos. Isolde la guió a través de una puerta. Aquí nadie nos molestará. En el interior, el almacén era una catedral en ruinas. Las palomas anidaban en las vigas. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad. El aire olía a óxido, podredumbre y tiempo. Los chasquidos de Aurora rebotaban de forma extraña, distorsionados por el vasto espacio vacío. Es grande, dijo ella. Muy grande. 30 metros de largo, 20 de ancho y 10 de alto. La llevó al centro del suelo. Ahora dime lo que oyes. Aurora ladeó la cabeza y escuchó. Creo que el agua gotea en el lado este. Algo se mueve en el techo. Pájaros. Tu respiración. Mi respiración. Hizo una pausa. Se oye el tráfico desde fuera, pero está lejos. Quizás a medio kilómetro. Bien. Tu referencia está establecida. Se alejó. Ahora, la prueba de verdad. Caminó hacia la pared donde estaba su bolsa. Aurora oyó cremalleras abriéndose, metal raspando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Aurora. Enseñándote el caos. El primer sonido fue una radio sintonizada en estática. El ruido blanco inundó el almacén,
rebotando en todas las superficies. Aurora se estremeció y se llevó las manos a los oídos. «No lo bloquees», Isolde gritó por encima del ruido. «Aprende a oír a través de él». Un segundo sonido se unió al primero, un golpe mecánico, irregular y fuerte. Luego un tercero, un altavoz que reproducía el ruido de una multitud. Cientos de voces superpuestas. Aurora giró en círculos, desorientada. Los sonidos la abrumaban desde todas las direcciones, superponiéndose unos a otros hasta que no pudo distinguir uno de otro. «¡Está vendida!», gritó. No puedo oírte». No hubo respuesta. El corazón de Aurora comenzó a acelerarse. Chasqueó la lengua, pero el eco se perdió en el caos. Dio un paso adelante y casi tropezó con algo, una tubería o un escombro. Esto estaba mal. Era demasiado. Quería gritar para exigir a los Soul que también pararan. «Escucha». Las palabras surgieron en su mente. No era su propia voz, sino la de los Soul durante sus sesiones de entrenamiento. Un golpe se anuncia antes de tocarte. Escucha lo que importa. Filtra lo que no. Aurora se obligó a respirar, a dejar de girar, a quedarse quieta. El ruido no cambió, pero algo en su percepción sí. Dejó de intentar oírlo todo y empezó a escuchar una sola cosa: pasos. Los pasos humanos tenían un ritmo, un peso, un patrón que los sonidos mecánicos no tenían. Por debajo del ruido estático, los golpes y el ruido de la multitud, lo oyó, suave, mesurado, moviéndose lentamente a su alrededor en círculo. Como soldado, Aurora se giró para mirar hacia el sonido. «Te oigo». Los pasos se detuvieron, luego volvieron a empezar, ahora más rápidos, procedentes de un ángulo diferente. Aurora los siguió, girando el cuerpo para seguirlos. Isolde la estaba poniendo a prueba, viendo si podía mantener la concentración. Los pasos se detuvieron de nuevo. Aurora esperó, conteniendo la respiración. El ataque vino por detrás. Aurora sintió el desplazamiento del aire medio segundo antes de que la mano de un soldado tocara su hombro. Giró su propia mano en el movimiento de bloqueo que habían practicado y agarró la muñeca del soldado. El ruido se detuvo. Un silencio repentino llenó el almacén, tan completo que parecía una presencia física. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó Isolde. Su voz tenía algo que Aurora nunca había oído antes: aprobación. «Dejé de escuchar todo lo demás», dijo Aurora con la mano aún agarrada a la muñeca de Isolde. «Empecé a escucharte a ti. Tu latido es más lento que el mío. Tu respiración es más tranquila. Tus pasos son más ligeros porque sabes cómo moverte. Una vez que encontré esos patrones, pude hacerlo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Podía oírte por encima de todo lo demás». Isolde retiró suavemente la mano de Aurora de su muñeca. «Siéntate». Se sentaron juntas en el frío suelo de hormigón, con la espalda apoyada contra la pared. «Mi hermano no podía hacerlo», dijo Isolde en voz baja. «Filtrar el ruido». Cuando lo metían en ese ring, había 300 personas gritando. No podía oír venir a su oponente. No podía concentrarse. El miedo ahogaba todo lo demás. Aurora se volvió hacia la voz de Isolde. «¿Por eso me estás enseñando? ¿Por él?». «En parte». Isolde se quedó callada un momento. «Lo entrené mal. Le enseñé a ser fuerte cuando debería haberle enseñado a ser inteligente. La fuerza no importa si no puedes pensar bajo presión». «¿Estabas allí cuando él?». «Sí». Esa sola palabra tenía el peso de años. Aurora extendió lentamente la mano y tocó el brazo de la anciana. No dijo nada, solo la tocó, haciéndole saber que no estaba sola. «Tú también tienes miedo», dijo Aurora finalmente. «¿No es así?». Era lo mismo que había dicho durante su entrenamiento. Pero aquí, en este almacén abandonado, significaba algo diferente. «Sí», admitió Isolde. «Tengo miedo de fallarte como le fallé a él». «No lo harás, no lo sabes». «Sí lo sé», dijo Aurora con certeza. «Porque no me estás enseñando a luchar. Me estás enseñando a sobrevivir. Hay una diferencia». Isolde contuvo el aliento. Luego se rió. Un sonido breve y agudo, sin humor. «Tu padre tenía razón», dijo. «Eres más fuerte de lo que nadie sabe, incluida tú misma». Se quedaron sentadas en silencio durante un rato.
Dos personas unidas por el entrenamiento y el trauma, maestra y alumna, atormentadas y esperanzadas. Finalmente, Isolde se levantó. Una prueba más y nos vamos a casa. ¿Qué prueba? Encuéntrame en la oscuridad. Las luces del almacén, las pocas que aún funcionaban, se apagaron. Aurora oyó los pasos de Isolde alejándose y luego deteniéndose en algún lugar del vasto espacio. Esta vez no hay sonidos, gritó Isolde. Sin chasquidos, sin trucos, solo tus oídos y mi presencia. Encuéntrame. Aurora se levantó lentamente. La oscuridad que la rodeaba no era diferente a cualquier otra oscuridad. Había vivido toda su vida en la oscuridad, pero esta vez no le daba miedo. Empezó a caminar. El emisario llegó un jueves por la noche durante la cena. Marco oyó el alboroto desde el comedor, voces elevadas en la puerta principal. Sus equipos de seguridad interrumpieron las conversaciones por radio. Dejó el tenedor y miró a Víctor a los ojos al otro lado de la mesa. «Quédate aquí», le dijo a Aurora, que estaba sentada a su derecha, con los dedos navegando delicadamente por su plato. «Algo va mal», dijo ella. No era una pregunta, solo negocios. Marco se mantuvo firme. «Quédate con ella». La criada salió de las sombras cerca de la puerta. Había estado allí durante toda la comida, silenciosa como siempre. Asintió una vez. Marco caminó por los pasillos de la mansión con Víctor a su lado, seguido por guardias armados. La precisión militar era ahora algo natural, violencia coreografiada antes incluso de comenzar. En el vestíbulo de entrada, un hombre esperaba. Era alto, vestía un traje gris muy caro que probablemente costaba más que la mayoría de los coches. Su rostro era anodino, del tipo que se mezclaba deliberadamente entre la multitud, pero sus ojos eran fríos y profesionales. Detrás de él, visibles a través de las puertas principales aún abiertas, tres SUV negros estaban parados en la entrada circular. Al menos una docena de hombres estaban de pie cerca de los vehículos, con las manos cerca de la cintura. Una demostración de fuerza. «Señor Bellini», dijo el emisario con un ligero gesto de cabeza. «Gracias por recibirme sin cita previa». «No recuerdo haberle invitado a entrar en mi propiedad», respondió Marco con serenidad. «Diga lo que viene a hacer o váyase. Directo. Se lo agradezco». El emisario sacó lentamente un sobre de su chaqueta, consciente de las armas que le apuntaban. «Represento a una coalición de intereses, familias que han notado cambios en su operación». «¿Qué cambios?», el lobo blanco. Por un lado, la sonrisa del emisario no llegaba a sus ojos. Una jugada bastante audaz, traerla a su casa, entrenar a su heredero. Envía un mensaje. «No estoy enviando ningún mensaje, ¿verdad?». El emisario colocó el sobre la mesa de mármol del vestíbulo. Independientemente de sus intenciones, el mensaje ha sido recibido. Varias familias interpretan sus acciones como una preparación para la expansión territorial. Me han pedido que le haga una invitación. Marco no tocó el sobre. ¿Qué tipo de invitación? Un desafío formal. Reglas de torneo. Combate singular. El ganador se queda con los territorios en disputa en el distrito portuario, concretamente los almacenes y las rutas marítimas de la sección este. La sala quedó en silencio. «No tengo territorios en disputa», dijo Marco con cautela. «La sección este es mía. Lo ha sido durante 6 años». «¿Era tuya?», corrigió el emisario. «En pasado. 3 familias lo han reclamado conjuntamente desde esta mañana. Te ofrecen la oportunidad de recuperarlo honorablemente sin guerra». Víctor dio un paso al frente. «Esto es una locura. No puedes simplemente... En realidad, podemos...». La voz del emisario se endureció. «Has estado gastando recursos en entrenamiento, en preparación. Has traído al luchador clandestino más peligroso de la última década. Está construyendo algo, señor Bellini. Las otras familias han decidido no esperar a ver qué pasa, así que están forzando un enfrentamiento». Marco dijo que le ofrecen una alternativa civilizada al derramamiento de sangre. El emisario señaló el sobre. «Los detalles están dentro. El torneo se celebrará dentro de 8 días. Terreno neutral. Cada bando proporciona un campeón. Reglas estándar. Primer derribo o rendición». Marco apretó la mandíbula. Era una trampa. Tenía que serlo.
Las reglas del torneo no significaban nada para hombres que se ganaban la vida rompiendo reglas. Pero negarse significaría la guerra. Una guerra real. Su finca sitiada, su gente asesinada. Aurora, su hija. La sonrisa del emisario se amplió ligeramente, leyendo los pensamientos de Marco en su rostro. ¿Saben lo de su hija? Por supuesto, dijo el emisario en voz baja. Una chica muy valiente, aprendiendo a luchar a pesar de sus limitaciones. Todo el mundo está muy impresionado. Sería una pena que este conflicto se intensificara y ella se viera atrapada en el fuego cruzado. Los niños son los que más sufren en las guerras, ¿no? Marco se movió antes de darse cuenta. Tenía al emisario contra la pared, con el antebrazo presionándole la garganta, su propia pistola desenfundada y presionándole la mandíbula. Detrás de él, los guardias levantaron sus armas y a través de la puerta abierta, los hombres armados junto a los todoterrenos hicieron lo mismo. «Si amenazas a mi hija», susurró Marco, «mataré a todas las personas que te importan. Lentamente, empezando por ti». El emisario no se resistió. Ni siquiera parecía asustado. «No estoy amenazando a nadie», dijo con calma, a pesar de la presión sobre su garganta. «Estoy explicando la realidad. Tienes 8 días para decidir. Acepta el desafío y resuelve esto con honor, o recházalo y afronta las consecuencias. Esas son tus opciones». Marco lo mantuvo allí un segundo más y luego lo empujó. El emisario se enderezó el traje, sin dejar de sonreír. «Una cosa más», dijo, caminando hacia la puerta. «El lugar del torneo es la misma arena subterránea donde se celebró el campeonato hace 10 años, aquella en la que la loba blanca perdió a su hermano. Estoy seguro de que lo recordará con cariño». Se detuvo en la puerta, recortado contra la luz del atardecer. «8 días, señor Bellini. Estaré esperando». Luego se marchó. Subiendo al SUV principal, la caravana se alejó, desapareciendo por el camino arbolado. Marco se quedó en el vestíbulo de entrada, con la pistola aún en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. «Jefe», dijo Víctor con cautela, «¿qué hacemos?» Marco miró el sobre que había sobre la mesa. No necesitaba abrirlo. Sabía lo que diría. «Aceptamos», dijo finalmente. «Es un suicidio. Es obvio que es una trampa. Si nos negamos, vendrán a por nosotros de todos modos. Pero así, tenemos una oportunidad». Marco guardó la pistola en su funda. «Quieren un campeón. Les daremos una oportunidad». «¿Quién?», preguntó Víctor. «Ninguno de nuestros soldados está entrenado para combatir en torneos. No contra el tipo de luchadores que traerán». Marco no respondió de inmediato. Estaba pensando en Aurora en el sótano bloqueando golpes que no podía ver. En Isolde enseñándole a escuchar a través del caos. En el lobo blanco invicto en 47 combates. En lo lejos que estaría dispuesto a llegar para proteger a su hija. «Necesito hablar con su soldado», dijo en voz baja. Marco ahora los ha encontrado en la habitación de Aurora. Su hija estaba sentada en la cama, todavía vestida para la cena, con los ojos nublados fijos en la ventana. Isolde estaba de pie cerca de ella, con una postura alerta. ¿Lo habían oído todo? Por supuesto que sí. «Papá», dijo Aurora antes de que él pudiera hablar. ¿Qué quería ese hombre? Marco se acercó a su cama, se arrodilló y le tomó las manos entre las suyas. Eran pequeñas, delicadas, sin marcas de la violencia que definía su mundo. «Por ahora va a haber una pelea», dijo con suavidad. «Un desafío formal. Es complicado, pero me ha mencionado». Aurora le interrumpió. «Le he oído. Me estaba amenazando. No dejaré que nadie te haga daño». «Lo sé». Aurora le apretó las manos. «Pero papá, esto es por mi entrenamiento, ¿verdad? Porque la gente sabe lo de Asold, lo que me está enseñando». Marco no podía mentirle. «Sí». Aurora se quedó callada por un momento. Luego se volvió hacia donde estaba Isolde. «La arena», dijo, «la que él mencionó. Ahí es donde murió tu hermano». «Sí», dijo Isolde en voz baja. «Y ahora mi padre tiene que luchar allí por mi culpa». «No», la voz de Marco era firme. «No es culpa tuya, Aurora. Estos hombres buscaban una excusa. Cualquier excusa. Tú solo eres el objetivo más débil». Aurora terminó.
Su voz no vaciló. La hija ciega. La forma más fácil de hacerte daño. Liberó sus manos del agarre de Marco y se puso de pie. Entonces estoy cansada de ser débil, dijo. Cansada de ser la razón por la que tienes miedo. Aurora está convencida. Aurora se volvió hacia su maestro. ¿Cuánto tiempo tardaré en estar preparada? ¿Realmente preparada? Está convencida, dijo Marco mirando por encima de la cabeza de Aurora. Algo pasó entre ellos. Un entendimiento, un reconocimiento. 8 días, dijo Isolde. Quizás. Entonces tenemos 8 días, dijo Aurora simplemente. Enséñame todo. Aurora no durmió esa noche. En lugar de eso, se tumbó en la cama y se quedó escuchando cómo respiraba la mansión a su alrededor, los guardias patrullando el perímetro, el viento entre los árboles del patio, los pasos de su padre en su estudio, justo debajo, caminando, deteniéndose, caminando de nuevo, y por debajo de todo eso, el ritmo constante y tranquilo de la respiración de un sol desde la silla de la esquina. No tienes por qué quedarte, dijo Aurora en la oscuridad. No me da miedo estar sola. Lo sé, respondió Isolde. No estoy aquí porque tengas miedo. Entonces, ¿por qué? Una larga pausa. Porque lo tengo. Aurora se incorporó y sus pies tocaron el suelo frío. ¿De qué? De que la historia se repita. La voz de Isolde era apenas un susurro. Tu padre me pedirá que luche en esa arena. Aún no lo ha hecho, pero lo hará, y tendré que volver al lugar donde todo terminó. No tienes por qué decir que sí. Sí, tengo que hacerlo. La silla crujió cuando Isolde se movió. Porque si no lo hago, enviarán a otra persona. Alguien menos capaz, y morirá. Aurora se levantó y se dirigió hacia donde estaba sentada Isolde. Sus manos encontraron los reposabrazos de la silla. Se arrodilló frente a su maestra. La posición invertía su dinámica habitual. Dime lo que realmente pasó, dijo Aurora en voz baja. No la versión que todos conocen. La verdad. Isolde se quedó en silencio durante tanto tiempo que Aurora se preguntó si se negaría. Entonces comenzó a hablar. Luca tenía 14 años. Isolde dijo que era pequeño para su edad. Tenía los pulmones mal desde que nació. Probablemente por eso se enfermaba tan fácilmente. Pero era inteligente, muy inteligente. Quería ser ingeniero. Construir puentes. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Luché para que pudiera cumplir ese sueño, para que no acabara como yo, resolviendo problemas con los puños en lugar de con planos. Aurora escuchó sin moverse. Cuando necesitó la operación, tuve dos opciones: ver cómo moría lentamente o luchar en el campeonato clandestino. 5 combates brutales contra oponentes que habían matado antes. La respiración de Isolde se aceleró. Le dije que se mantuviera alejado del torneo. Le hice prometerlo, pero tenía 14 años y era terco. Y no entendía lo que eran realmente esas peleas. Vino de todos modos. Anoche, la noche de la final, había ganado 4 peleas. Apenas me habían tocado. Estaba concentrado en control, y entonces la voz de Isolde se volvió hueca. Entonces lo vi entre la multitud. Un chico delgado entre una multitud de asesinos. Alguien lo había llevado allí deliberadamente como moneda de cambio. Las manos de Aurora se aferraron a los reposabrazos. Me lo dijeron antes de la pelea. Tíralo, o Lucas se enfrentará en el ring a un luchador llamado Constantine, un psicópata que ha matado a 3 hombres en torneos anteriores. La respiración de Isolde se aceleró. Me dieron 30 segundos para decidir. ¿Qué hiciste? Intenté tirarlo. Juro que lo intenté. La voz de Isolde se quebró, pero mi oponente no sabía nada del trato. Se abalanzó sobre mí con toda su fuerza y mi cuerpo, mi entrenamiento, simplemente reaccionó. Memoria muscular, instinto de supervivencia. Gané en 90 segundos. Una ejecución perfecta. El silencio se prolongó. Y mientras tú ganabas, mientras yo ganaba, pusieron a Luca en el ring con Constantine. Las palabras de Isolde salían ahora más rápido, desesperadas por salir. Oí el rugido de la multitud, diferente al de mi combate, más fuerte, más cruel. Corrí, luché contra los guardias de seguridad,
Pero cuando llegué allí, ella se detuvo. No estaba hecho para luchar, susurró Isolde. No sabía cómo protegerse. No entendía que suplicar clemencia solo hace que hombres como Constantine golpeen más fuerte. Lo último que dijo mi hermano antes de morir fue, lo siento, como si fuera culpa suya, como si me hubiera fallado. Aurora sintió humedad en las mejillas. No sabía cuándo había empezado a llorar. Había otro luchador en ese ring esa noche. Isolde continuó. Antes de Luca, un luchador ciego, un joven de unos 20 años, había sido bueno antes de perder la vista en un accidente de coche, pero siguió luchando de todos modos, por orgullo, por desesperación o por estupidez. Luca estaba entre el público cuando ese luchador fue destrozado. Le dieron tanta paliza que nunca volvió a caminar. Aurora contuvo el aliento. Luca lo vio y entendió algo que yo nunca le había dicho, que la fuerza sin preparación es un suicidio, que ser valiente no importa si no puedes defenderte. La voz de Isolde se fortaleció ligeramente. Cuando lo lanzaron al ring, intentaba pelear como me había visto pelear a mí. Intentaba ser fuerte, pero no tenía entrenamiento, ni base, solo coraje, y el valor por sí solo lo mató. Por eso me estás enseñando, dijo Aurora, no solo a pelear, sino a sobrevivir. Sí. Isolde extendió la mano y tocó el rostro de Aurora con sus dedos callosos y suaves. No te entrenaré para ser valiente. Ya eres valiente. Te estoy entrenando para ser disciplinada, para ser inteligente, para saber la diferencia entre una pelea que puedes ganar y una que debes evitar. Y este torneo, al que mi padre ha sido desafiado, es el mismo estadio, las mismas reglas, los mismos hombres dirigiéndolo, dijo Isolde bajando la mano. La familia de tu padre financió ese campeonato. El dinero de su padre pagó el ring donde murió Luca. Marco probablemente no conocía los detalles. Probablemente solo firmó las inversiones en entretenimiento. Pero la sangre sigue en las manos de Bellini. Aurora asimiló esto. ¿Lo sabe mi padre? ¿Sabes? Creo que sospecha que fue al antiguo gimnasio de boxeo. Alguien allí le habría dicho que Sold se acercaba a la ventana. Está esperando a que yo exija venganza para usar este torneo como excusa para hacerle daño como él me lo hizo a mí. ¿Lo harás? No. Se echó atrás porque la venganza no devuelve a los muertos. Solo crea más cadáveres. Y porque se detuvo porque tu padre está intentando ser mejor de lo que era. Mejor que su padre. Está intentando protegerte en un mundo que no perdona la debilidad. Puedo odiar lo que hizo su familia y seguir respetando lo que está intentando hacer ahora. Aurora se levantó y se acercó a Isolde, buscando su mano en la oscuridad. «Prométeme algo», dijo Aurora. «¿Qué? Prométeme que si me entrenas de verdad, ya no seré una carga, no seré la debilidad que la gente utiliza contra mi padre». Isolde se quedó callada durante un largo rato. «Te lo prometo», dijo finalmente. «Pero Aurora, tú también tienes que prometerme algo». «¿Qué?» «Prométeme que no confundirás ser fuerte con estar dispuesta a morir». No son lo mismo. Luca murió porque intentó ser fuerte cuando debería haber sido lo suficientemente inteligente como para sobrevivir. Rora pensó en ello, en la diferencia entre el valor y la sabiduría, entre luchar y vivir. «Lo prometo», dijo. Isolde la abrazó. Un abrazo breve, fuerte, intenso. «Entonces empezaremos al amanecer», dijo Isolde. «Y te enseñaré todo lo que sé». No como una criada que enseña a una chica ciega, sino como una maestra que enseña a su alumna. Por primera vez desde aquella noche en el sótano, Isolde llamó a Aurora lo que había estado convirtiéndose desde el principio. No una víctima, no una carga, una luchadora. Marco encontró a Aurora en el balcón de la mansión a la mañana siguiente, mirando hacia el amanecer. No podía ver. Llevaba horas despierta. Lo notaba por su postura, alerta pero cansada. Probablemente Isolde ya le había hecho hacer ejercicios. Su hija estaba cambiando ante sus ojos. Su postura era más erguida, sus movimientos más deliberados. Eso le aterrorizaba. «Tenemos que hablar», dijo Marco. Aurora giró ligeramente la cabeza. «Sobre el torneo. Sobre que te mantengas alejada del torneo».
Marco se acercó a ella y se colocó junto a ella en la barandilla. He hecho los arreglos necesarios. Víctor te llevará a nuestra propiedad en las montañas. Allí estarás a salvo mientras esto... No. Esa sola palabra lo detuvo en seco. Aurora, esto no es una discusión. Tienes razón. No lo es. Ella se volvió para mirarlo de frente. Sus ojos nublados lo encontraron con inquietante precisión. No voy a huir mientras tú luchas una guerra que comenzó por mi culpa. Esta guerra no comenzó por tu culpa. Sí, lo hizo. La voz de Aurora era firme, controlada. Te desafiaron porque soy tu debilidad, porque soy ciega e indefensa y la forma más fácil de quebrarte. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo saben. Marco apretó la mandíbula. No eres una debilidad. Entonces deja de tratarme como si lo fuera. La repentina fuerza de su voz le hizo dar un paso atrás. Deja de intentar esconderme cada vez que hay peligro. Deja de rodearme de guardias y muros y mentiras sobre que todo va bien. Te estoy protegiendo. Me estás asfixiando. Las manos de Aurora se aferraron a la barandilla del balcón. ¿Sabes lo que es tener 12 años y saber que todo lo malo que le pasa a tu familia es por tu culpa? Que cada amenaza, cada desafío, cada problema se remonta a la hija ciega que no puede cuidar de sí misma. Aurora, los he oído. Papá, su voz se quebró ligeramente. Los guardias creen que no puedo oírlos hablar, pero lo oigo todo. Me llaman la carga. Hacen apuestas sobre cuánto tiempo pasará antes de que alguien me secuestre. Bromean sobre lo fácil que sería tu vida si yo nunca hubiera nacido. Las palabras golpearon a Marco como golpes físicos. ¿Quién?, preguntó, con la furia creciendo en su pecho. ¿Qué guardia ha dicho eso? No importa quiénes. Las manos de Aurora temblaban sobre la barandilla. No se equivocan. Soy un lastre. Lo complico todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú estás de acuerdo con ellos. Solo que no lo dices en voz alta. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué me miras como si fuera a romperme? La voz de Aurora se apagó, devastada. Todos los días, papá, cada vez que algo sale mal, me miras como si fuera de cristal, como si fuera algo precioso y frágil que hay que envolver y esconder. Pero no soy de cristal, soy tu hija, y estoy tan cansada de tener miedo de que mi existencia te cueste todo. Marco sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Extendió la mano hacia Aurora, pero ella se apartó. No, susurró ella. No me consueles. No me digas que no pasa nada. Solo dime la verdad por una vez. Dime que desearías que pudiera ver. Dime que desearías que fuera normal. Dime que no cambiarías todo por tener una hija que no lo fuera. Su voz se quebró. No estaba rota. Tú no estás rota. Entonces, ¿por qué me echas? La pregunta quedó suspendida entre ellos, aguda y acusadora. Marco abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Porque tengo miedo, dijo finalmente. Aurora se quedó quieta. Tengo miedo todos los días, continuó Marco, con voz áspera. No de mis enemigos, no de la muerte, la guerra o perder mi imperio. Tengo miedo de fallarte, de no ser suficiente, de despertarme una mañana y descubrir que alguien te ha hecho daño porque no fui lo suficientemente fuerte para detenerlo. Se apoyó en la barandilla. De repente, se sintió agotado. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. No eres una debilidad, no eres una carga. Eres lo único bueno que he hecho en este mundo. Todo lo demás, el dinero, el poder, el respeto, todo se basa en sangre, miedo y decisiones que no puedo deshacer. Apretó los puños. Pero tú eres la prueba de que no estoy completamente perdido. De que una parte de mí aún es capaz de crear algo hermoso. Papá, déjame terminar. La voz de Marcos se quebró. Ese torneo al que me retaron en la arena donde se celebra, lo financié hace 10 años, cuando mi padre me estaba preparando para tomar el relevo. Dijo que era un negocio, solo entretenimiento para clientes adinerados. Firmé los papeles. Me quedé con el dinero que generó. Construí parte de mi imperio sobre la sangre que se derramó allí. Aurora contuvo el aliento. El hermano de Isolde murió en esa arena, continuó Marco.
un chico de 14 años que fue arrojado al ring como moneda de cambio contra su hermana. Y yo, su voz se quebró. Me beneficié de su muerte. Utilicé ese dinero para asegurar mi posición, para comprar lealtad, para construir el mundo en el que naciste. Las lágrimas corrían ahora por su rostro, silenciosas y sin control. Así que cuando me preguntas por qué te miro como si fueras a romperte, es porque eres lo único puro en mi vida, la única parte de mí que no está manchada de sangre. Y no puedo, luchó por encontrar las palabras. No puedo dejar que este mundo te quite eso. No puedo dejar que mis pecados te destruyan a ti también. Aurora se quedó paralizada, con sus propias lágrimas cayendo. Pero papá, susurró, ¿no lo ves? Ya me estás destruyendo. No con peligro, con protección. Tienes tanto miedo de perderme por la violencia que me estás asfixiando con seguridad. Se acercó a él y le cogió los brazos con las manos. No necesito que me mantengas inocente, dijo. Necesito que me ayudes a sobrevivir. Necesito que me veas como alguien que puede ser fuerte, no solo como alguien que necesita protección. Marco la atrajo hacia sus brazos, abrazando a su hija como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Lo siento mucho, le susurró al oído. Por todo, por las decisiones que tomé, por el mundo en el que naciste, por no ser el padre que te merecías. Eres exactamente el padre que necesito, dijo Aurora contra su pecho. Solo tienes que confiar en que yo también puedo ser la hija que necesitas. Se quedaron juntos en el balcón, dos personas tratando de salvar la distancia entre el amor y el miedo, la protección y la libertad. Finalmente, Marcos se apartó y se secó los ojos. Si te quedas, dijo con cautela, si te dejo formar parte de esto, seguirás las instrucciones de un soldado. Exactamente, sin improvisaciones, sin heroísmo. Entendido. El rostro de Aurora se transformó con una sonrisa que podría haber iluminado el mundo. Entendido, dijo. Detrás de ellos, sin que nadie la viera, Isolde estaba de pie en la puerta. Lo había oído todo. Y, por primera vez en 10 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta vez podría salvar a alguien. Esta vez, el alumno no moriría. Esta vez, ella no fracasaría. La tormenta llegó la séptima noche, antes de lo que había pronosticado el tiempo. Los relámpagos partían el cielo como fracturas en un cristal. Los truenos sacudían los cimientos de la mansión. La lluvia caía con tanta intensidad que convertía el mundo en agua. Las condiciones eran perfectas. Isolde apareció en la puerta de Aurora a medianoche, silenciosa como siempre a pesar de la furia de la tormenta. «Vístete», dijo. «Vuelve. Vamos al tejado». Aurora se incorporó, alerta al instante. 7 días de entrenamiento intensivo habían agudizado sus instintos hasta convertirlos en una navaja afilada. Al tejado. Con este tiempo, especialmente con este tiempo, mañana es el torneo. Esta noche es tu prueba final. La voz de Isolde era plana, sin emoción. La voz que usaba cuando algo era mortalmente serio. Si fallas, no estás preparada. Y si no estás preparada, te quedas aquí mientras yo voy sola a la arena. Aurora se vistió en 3 minutos. Se movieron por la mansión como fantasmas, pasando junto a guardias dormidos y habitaciones silenciosas. Marco había querido supervisar, pero su alma se lo había prohibido. Esta prueba requería aislamiento. Sin red de seguridad, sin padre observando desde el balcón, listo para intervenir. El acceso a la azotea era a través de una puerta de servicio en el ala este de la mansión. Isolde condujo a Aurora por unas estrechas escaleras que se enroscaban en la oscuridad, y luego a través de una puerta metálica que chirrió en señal de protesta al abrirse. La tormenta los golpeó como una fuerza física. La lluvia azotaba el rostro de Aurora, empapando instantáneamente su ropa. El viento amenazaba con empujarla hacia atrás. Los truenos desonaban sobre sus cabezas con tal fuerza que parecía que el cielo se estuviera desgarrando. No podía oír nada más. No podía usar su técnica de chasquido. No podía rastrear los sonidos bajo el caos. Estaba prácticamente sorda. Este es el mundo real. Isolde gritó por encima de la tormenta.
Aurora apenas la oyó. No es una mansión controlada. No es un sótano tranquilo. Este ruido caótico. Confusión. Si puedes luchar aquí, puedes luchar en cualquier lugar. Aurora sintió que la mano de Isolde abandonaba su brazo. Estaba sola. Encuéntrame. La voz de Isolde provenía de algún lugar a la izquierda, o era a la derecha. La tormenta lo distorsionaba todo. Y cuando me encuentres, sobrevive a lo que venga después. Aurora se quedó paralizada durante un instante. La lluvia le corría por la cara. Su mapa acústico del mundo, cuidadosamente elaborado, era completamente inútil. 7 días de entrenamiento. 7 días aprendiendo a oír a través del ruido, a sentir el desplazamiento del aire, a rastrear los latidos del corazón bajo el caos. Todo ello inútil en esta tormenta. No, no era inútil, solo más difícil. Aurora se obligó a respirar, a pensar que el gimnasio en la azotea que Isolde había mencionado estaba aquí arriba. Podía sentir diferentes superficies bajo sus pies, baldosas lisas que daban paso a colchonetas de goma, equipos contra los que chocaban sus espinillas. El espacio tenía unos 20 metros de ancho, rodeado por un muro bajo. Lo había sentido brevemente cuando salieron por primera vez, peligroso con este viento y esta lluvia. Un paso en falso y caería 3 pisos hasta el patio de abajo. Aurora chasqueó la lengua a modo de prueba. Nada. El eco fue engullido por la lluvia y los truenos. Lo intentó de nuevo. Más fuerte. Seguía sin servir de nada. Bien. ¿Qué más tenía? La lluvia en sí misma. La lluvia hacía ruido al golpear diferentes superficies. El metal resonaba, la madera retumbaba, la tela crujía, la carne producía un sonido más suave. Aurora se quedó quieta y escuchó, no en busca del silencio, sino de variaciones en el ruido. La lluvia caía por todas partes, un rugido constante. Pero allí, a su izquierda, el patrón cambió ligeramente. La lluvia golpeaba algo que se movía. Algo cálido que generaba sutiles corrientes de aire. Isolde. Aurora comenzó a caminar hacia la variación. Sus pies probaban cada paso con cuidado. Extendió las manos buscando obstáculos. El ataque llegó sin previo aviso. Algo le golpeó el hombro, con suficiente fuerza como para hacerla girar, pero sin herirla. Un palo de entrenamiento. Isolde estaba usando las mismas armas de su primera lección. Aurora recuperó el equilibrio justo antes de que llegara el segundo golpe desde la dirección opuesta. Se agachó por instinto, sintiendo cómo el palo silbaba al pasar por donde había estado su cabeza. Bien. La voz de Isolde venía de todas partes y de ninguna parte. Pero no era suficiente. No soy tu único problema esta noche. Aurora lo oyó entonces. Otros pasos más ligeros que los de Isolde. Varios pares. Su corazón se aceleró. ¿Quiénes son los compañeros de entrenamiento?, gritó Isolde. 4. Soldados de la guardia de tu padre han aceptado ayudarte con tu prueba final. No te harán daño grave, pero tampoco te lo pondrán fácil. Defiéndete de tus oponentes. En una tormenta, en una azotea, a ciegas. Era una locura. Era imposible. Aurora sintió que algo cambiaba en su interior. El pánico que había estado creciendo de repente se cristalizó en una fría concentración. No estás indefensa, se dijo a sí misma. No eres débil. Eres Aurora Bellini y no has nacido para ser una víctima. Adoptó la postura de combate que su alma había grabado en su cuerpo hasta convertirla en memoria muscular. Centro de gravedad bajo, manos en alto pero relajadas, peso sobre las puntas de los pies, atenta. El primer atacante vino por su derecha. Oyó el ruido de sus botas sobre la alfombra mojada una fracción de segundo antes de que golpeara. Giró sobre sí misma, dejando que su impulso lo llevara más allá de ella, y golpeó el punto de presión detrás de su rodilla que le había enseñado un soldado. Él cayó con un gruñido. El segundo atacante fue más inteligente y se acercó por detrás mientras ella estaba distraída. Pero Aurora oyó cómo cambiaba su respiración, la ligera aceleración que precedía a un golpe. Se tiró al suelo y su porra pasó por encima de ella. Desde el suelo le barrió las piernas. 2 menos. Un trueno estalló sobre su cabeza, desorientándola.
En ese momento de confusión, el tercer atacante la golpeó en las costillas. El dolor se intensificó, pero Aurora lo convirtió en movimiento, rodando y levantándose en cuclillas. La lluvia le había pegado el pelo a la cara. La ropa se le pegaba al cuerpo, pesada y restrictiva. Respiraba con dificultad, le dolían las costillas y sonreía porque, por primera vez en su vida, Aurora se sentía verdaderamente viva. El cuarto atacante llegó con el tercero, coordinando sus golpes. Aurora los oyó moverse juntos, tratando de acorralarla. Hizo algo que a Sol le había dicho específicamente que nunca hiciera. Chasqueó la lengua tan fuerte como pudo. El chasquido fue ahogado por el trueno, pero en la fracción de segundo, antes de que el sonido se apagara, Aurora captó el más leve eco de las posiciones de ambos atacantes. Se movió entre ellos. Golpearon simultáneamente, sus porras chocando entre sí. Mientras Aurora se deslizaba por el hueco que habían creado, aprovechó su confusión para asestarles dos rápidos golpes en los centros nerviosos que Azul le había hecho practicar miles de veces. Ellos retrocedieron tambaleando. Aurora giró, buscando a Azul, y la encontró por el simple hecho de que todos los demás habían dejado de moverse. La maestra estaba de pie en el borde del tejado, con la lluvia corriéndole por la cara y la porra sujeta sin fuerza en una mano. «Vamos», dijo a Sol en voz baja. De alguna manera, Aurora la oyó a pesar de la tormenta. «Muéstrame lo que has aprendido». Aurora avanzó despacio, con cuidado. Isolde era diferente de los guardias. Más rápida, con más experiencia, más peligrosa. Esto no sería como los demás. Isolde atacó como un rayo. 3 golpes en el lapso de un latido. Aurora bloqueó el primero, esquivó el segundo, pero el tercero le alcanzó el hombro. Ignoró el dolor y contraatacó, lanzando su propia vara hacia el abdomen de Isolde. Isolde la bloqueó fácilmente y luego presionó el ataque. Era implacable. Cada golpe fluía hacia el siguiente, obligando a Aurora a retroceder hacia el borde del tejado. El talón de Aurora tocó el muro bajo. Un paso más y caería. Un golpe alto, un golpe mortal si esto fuera real. Aurora se agachó y sus manos encontraron la muñeca delantera de Isolde. Giró utilizando una llave articular que le habían enseñado hacía solo 3 días y tiró. Isolde perdió el equilibrio. Aurora giró, invirtiendo sus posiciones. Ahora era Isolde la que estaba contra la pared, desequilibrada, vulnerable. El palo de Aurora se levantó, deteniéndose a 1 centímetro de la garganta de Isolde. Se quedaron así, inmóviles, ambas respirando con dificultad bajo la lluvia torrencial. Entonces Isolde sonrió, una sonrisa auténtica, cálida y orgullosa. «Desarma», dijo. Aurora ajustó su agarre y aplicó presión al nervio de la muñeca de Isolde. El palo cayó de la mano de su maestra. Aurora lo atrapó antes de que tocara el suelo. Por primera vez en su entrenamiento, sujetó a Isolde por la muñeca con una mano y con el arma en la otra. La tormenta rugía a su alrededor. Los relámpagos lo iluminaban todo con destellos blancos. «¿Estás lista?», susurró Isolde. Las palabras impactaron a Aurora más fuerte que cualquier golpe. Bajó el arma. Detrás de ellas, los 4 guardias se levantaron, riendo y gimiendo a partes iguales. Uno de ellos, un veterano llamado Carlo, sacudió la cabeza con asombro. «El jefe se va a volver loco cuando se entere de esto», dijo. «La chica tiene un talento natural, no es natural». Isolde lo corrigió, recuperando su bate. «Es una estudiante. Hay una diferencia». Se volvió hacia Aurora. «Mañana verás lo que realmente significa todo lo que has aprendido. Mañana comprenderás por qué te he entrenado tan duro». La mano de Isolde encontró el hombro de Aurora. «Pero esta noche has demostrado algo que no estaba segura de que se pudiera demostrar». «¿Qué?». «Que la fuerza no tiene nada que ver con lo que se ve», dijo Isolde, «y todo que ver con lo que te negaste a convertirte». Caminaron juntas de vuelta, dejando atrás la tormenta. Mañana se enfrentarían a la arena. Mañana, la historia intentaría repetirse. Pero esa noche, Aurora Bellini se había convertido en algo que sus enemigos nunca esperaban. Una luchadora que no podía ser quebrantada por la oscuridad, porque había vivido en la oscuridad toda su vida.
El coliseo subterráneo no había cambiado en 10 años. Y Sol lo sabía porque lo había visto en sus pesadillas todas las noches desde que Luca murió. Las mismas paredes de hormigón manchadas de óxido y sangre seca. Las mismas luces fluorescentes parpadeantes que lo teñían todo del color de los cadáveres. El mismo olor a hierro de la violencia que se había filtrado en los cimientos. Marco caminaba a su lado por el túnel de entrada, Aurora entre ellos. Detrás de ellos, Víctor y 8 guardias armados formaban un muro protector. «Hace más frío de lo que esperaba», dijo Aurora en voz baja. Su mano descansaba ligeramente sobre el brazo de un soldado para que la guiara, pero su postura era erguida, segura. Llevaba ropa oscura, práctica y flexible. Se había recogido el pelo en la misma coleta severa que le gustaba a Isolde. Parecían lo que eran, maestra y alumna. «Los espacios subterráneos son fríos», respondió Isolde. Su voz era firme, pero Marco notó que su mano se había deslizado hacia su cinturón, donde no había ningún arma. «Viejos hábitos. La arena está a 50 metros. Hay 2 entradas, esta y la de los competidores, en el lado opuesto». «¿Cuántas personas?», preguntó Aurora. «La última vez, 300. Esta noche está llena», respondió Isolde, deteniéndose para escuchar los ecos que venían de delante. «Quizás más de 500. Se corrió la voz. Salieron a la sala principal y Marco sintió que se le revolvía el estómago. La arena era un foso, literalmente un ring hundido rodeado de gradas de hormigón, repletas de gente, ricos y pobres, delincuentes y civiles, todos unidos por su ansia de violencia. En el extremo más alejado, en un palco privado elevado por encima de la multitud, se sentaban los representantes del sindicato. Marco reconoció a 2 de ellos: Antonio Calibris, jefe de la familia Calibri, y Dmitry Bulov, un oligarca ruso vinculado a la mitad de las operaciones de contrabando en Europa del Este. Al tercer hombre no lo conocía, pero la forma en que los demás le mostraban deferencia sugería poder. «Qué interesante», murmuró Víctor. «Han traído a alguien nuevo, alguien importante». El emisario de antes apareció a su lado, con su rostro anodino y una sonrisa inolvidable. «Señor Bellini, me alegro de que haya aceptado nuestra invitación». Señaló hacia la arena. «Su campeón puede prepararse en la puerta sur. Comenzaremos en 10 minutos». «¿Dónde está su campeón?», preguntó Marco. «Ya está preparado, ansioso». Incluso la sonrisa del emisario se amplió. «Ha luchado en 3 torneos este año. Invicto. Creo que lo encontrarán. Formidable». Isolde apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Los llevaron a una sala de hormigón debajo de la arena, vacía excepto por un banco de madera y una sola bombilla. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando solo a Marco. «Aurora está vendida y Víctor, algo anda mal, está vendido», dijo inmediatamente. «Esto está mal. ¿Qué quieres decir?». Marco preguntó por la configuración y el tamaño de la multitud. El nuevo jugador en el palco del sindicato se movió hacia la puerta para comprobar que estaba cerrada con llave desde fuera. «Las reglas del torneo son sagradas en las peleas clandestinas. Es lo único que todos respetan porque evita una guerra total. Pero esto se dio la vuelta. Esto parece un teatro, como si estuvieran montando un espectáculo para alguien. ¿Para quién?». Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron, no solo en su habitación, en todas partes. Toda la arena se sumió en la oscuridad. La mano de Aurora encontró al soldado al instante. «¿Qué está pasando?». «Es una emboscada», dijo el soldado con tono seco. La puerta explotó hacia adentro. Entraron hombres en tropel. Marco contó al menos una docena en la primera oleada. Llevaban gafas de visión nocturna y se movían con precisión militar. Esto no era un desafío del torneo, era una ejecución. «Aurora, detrás de mí». Marco sacó su arma y disparó 2 veces. 2 hombres cayeron, pero eran demasiados y estaban demasiado preparados. Alguien encendió las luces. Las luces de emergencia convirtieron la oscuridad en un blanco cegador. En el estadio, arriba, se desató el caos. La multitud gritaba. Más hombres armados aparecieron en las gradas, bloqueando las salidas. «Es una trampa», rugió Víctor, disparando a los atacantes. «Nunca quisieron un torneo.
Querían contenernos. Un atacante se abalanzó sobre Marco por un lado. Este se giró para disparar y Aurora se interpuso entre ellos. El movimiento fue tan rápido y preciso que Marco no lo entendió hasta que terminó. Aurora había agarrado el brazo armado con el cuchillo del atacante, lo había torcido utilizando la llave articular que le había enseñado Ash y había golpeado un punto de presión que lo derribó como a una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Todo ello ejecutado a la perfección, de forma instintiva, sin ver nada. Aurora, comenzó Marco. Papá, muévete. Aurora lo empujó a un lado justo cuando los disparos atravesaron el lugar donde él había estado parado. Isolde ya se estaba moviendo. En sus manos tenía un arma que le había quitado a un atacante caído. Luchaba como Marco nunca había visto luchar a nadie. Eficiente, brutal, cada movimiento económico, letal. El lobo blanco no era un apodo, era una advertencia. 3 atacantes más cayeron en otros tantos segundos, pero seguían llegando. Demasiados. No era solo la familia Calibri, eran varias organizaciones coordinando un ataque. «Estamos acorralados», gritó Víctor. «Tenemos que llegar a la salida principal». «No», le interrumpió Isolde. «Nos están haciendo daño. Esta sala es una trampa mortal. Subamos». «¿Subir a dónde?» «Al suelo de la arena. Si quisieran matarnos inmediatamente, habrían bombardeado esta sala. Quieren público. Quieren que todo el mundo vea caer a la familia Bellini». Isolde agarró la mano de Aurora, lo que significa que no dispararán contra la multitud. Demasiados testigos, demasiadas personas importantes que se ofenderían por verse en peligro. Es una locura. Es la única manera, dijo Isolde mirando a Marco. Confía en mí. Marco vio algo en sus ojos. Luego, el mismo cálculo frío que él reconocía en sí mismo. La capacidad de tomar decisiones imposibles sin dudar. Asintió con la cabeza. Irrumpieron juntos por la puerta. Soldaba a Aurora de la mano. Marco y Víctor cubrían su retirada con fuego de cobertura. El túnel que llevaba al suelo de la arena se extendía 50 metros más adelante, pero bien podrían haber sido 1 kilómetro. Los atacantes aparecieron por pasillos laterales. Un soldado se abrió paso entre ellos como si fuera agua. Aurora se movía con ella en perfecta sincronía. Habían entrenado juntos tan intensamente que Aurora podía anticipar los movimientos de su alma, ajustando su propia posición para mantenerse al margen del combate sin dejar de estar protegida. Salieron al suelo de la arena y el rugido de la multitud los golpeó como una ola física. 500 personas mirando, cámaras grabando, múltiples jefes de sindicatos presentes. Los atacantes se abalanzaron sobre ellos, al menos 30 hombres armados. Y Marco entendió la estrategia de Isolde. No se trataba de escapar, se trataba de exponerse. Fuera lo que los sindicatos habían planeado, ahora no podían ejecutarlo limpiamente. No con tantos testigos, no con su emboscada convertida en un espectáculo público. «Aurora», dijo Isolde en voz baja, «quédate cerca. Escucha mi voz. ¿Puedes hacerlo?» «Sí». «Bien». Isolde apretó con fuerza su arma, porque las cosas estaban a punto de ponerse muy ruidosas. El líder de los atacantes, un hombre corpulento con el rostro lleno de cicatrices, dio un paso al frente. Gritó órdenes en ruso. Sus hombres se dispersaron rodeando la pista. En el palco del sindicato, Marco vio al hombre desconocido ponerse de pie. Habló por una radio. Aparecieron más hombres bloqueando todas las salidas. Ahora eran al menos 60, quizá 70. Ya no se trataba de una emboscada, era un asedio. Marco se acercó a Aurora. Apuntó con su arma a las amenazas más cercanas. «Lo siento», le susurró a su hija. «Siento mucho haberte metido en esto». Los ojos nublados de Aurora se volvieron hacia él. «Y es increíble», sonrió. «Papá», dijo con calma, «tú no me metiste en esto. Yo elegí estar aquí y no tengo miedo». Chasqueó la lengua una vez, con un sonido agudo y claro. El sonido resonó en la arena, mapeando el espacio, la posición de cada atacante, cada obstáculo, cada posible línea de movimiento. 63 enemigos, dijo Aurora en voz baja. 12 tienen línea de visión directa hacia nosotros. El resto están posicionados para cortar la retirada. Esperan que huyamos.
Marcos miró fijamente a su hija. ¿Cómo? He estado escuchando desde que entramos, dijo Aurora con sencillez, contando pasos, siguiendo patrones de respiración. Esto es solo una versión más grande de la azotea. En el silencio que siguió, algo cambió. Los atacantes vieron lo que veía la multitud. Una niña ciega de 12 años de pie, tranquila, en el centro de una arena, rodeada de hombres armados, sin mostrar ningún temor. Y, de repente, no estaban seguros. Isol dio un paso adelante y su voz resonó en toda la arena. Hace 10 años gritó. Un chico murió en este ring. Se llamaba Luca, tenía 14 años. Su único delito fue tener una hermana. Los sindicatos que querían controlar a la multitud se quedaron en silencio. Esta noche han intentado la misma estrategia. Atacar a la familia a través del eslabón débil, a través de una chica ciega que debería haber sido indefensa. La voz de Sol se endureció. Pero Aurora Bellini no es indefensa. Y yo no soy la misma mujer que le falló a su hermano. Se volvió hacia Aurora. Muéstrales, dijo simplemente. Aurora dio un paso adelante sola hacia el centro de la arena y 73 hombres armados observaron a una chica ciega y se preguntaron a cuál de ellos podría oír llegar. El primer atacante se movió sin órdenes. Un joven soldado demasiado confiado e impaciente. Se abalanzó sobre Aurora por detrás, la apuñaló, seguro de que sería fácil. Aurora oyó sus botas golpear el cemento 3 pasos antes de que él alcanzara. Oyó el cambio en su respiración. Oyó el susurro del cuchillo al salir de su funda. Dio un paso hacia un lado. El impulso del atacante lo llevó más allá de ella. Mientras él tropezaba, confundido, la mano de Aurora se disparó. Un golpe preciso en el grupo de nervios de su hombro que un soldado le había hecho practicar 10.000 veces. Su cuchillo cayó al suelo con estrépito. Su brazo se entumeció. Aurora recogió el cuchillo y lo tiró, sin quedárselo, y la multitud contuvo el aliento. «No quiero hacer daño a nadie», gritó Aurora con voz firme, «pero defenderé mi familia y a mí misma». En el palco del sindicato, el hombre desconocido se inclinó hacia adelante, de repente interesado. «¿Quién más?», preguntó Isolde en voz baja, con voz potente. «¿Quién más quiere poner a prueba a una niña ciega?». Otros 2 atacantes se movieron, esta vez de forma coordinada, acercándose desde lados opuestos. Aurora chasqueó una vez y giró, colocando a ambos atacantes en su mapa acústico. Cuando atacaron, ella ya no estaba allí. Se había movido entre ellos, aprovechando su pequeño tamaño y su ventaja. Barrió la pierna del primer atacante. Este cayó con fuerza. Al segundo lo atrapó con un codazo en el plexo solar, exactamente donde le había enseñado un soldado. Este se dobló, jadeando. Aurora se quedó de pie, respirando con dificultad, sus ojos nublados escaneando la arena, aunque no veían nada. «Está leyéndolos», susurró alguien entre la multitud. Las palabras se propagaron por las gradas. «Está luchando a ciegas». Marco observó a su hija, esa pequeña y feroz criatura a la que había pasado 12 años tratando de proteger, y sintió que todo lo que creía saber sobre la fuerza se hacía añicos y se reconstruía. Ella no era indefensa. Nunca lo había sido. Él simplemente había tenido demasiado miedo para verlo. «Basta». La voz del hombre desconocido resonó en la arena. Estaba de pie en el palco del sindicato, imperioso y frío. «Esta demostración no prueba nada. Matadlos. A todos. Ahora mismo». Los atacantes levantaron sus armas y Marco se dio cuenta de que iban a morir allí. Todos ellos. Había demasiadas armas y muy pocos lugares donde refugiarse. «Alto». La palabra llegó desde la entrada de la arena. Todas las cabezas se giraron. Una fila de hombres emergió del túnel. No eran atacantes, sino los propios soldados de Marco. Eran 50, fuertemente armados, liderados por su capitán de mayor confianza. Pero detrás de ellos venía algo inesperado. Policías uniformados, agentes federales. Al menos 2 docenas, armas desenfundadas. «Que nadie se mueva», anunció el agente al mando. «Esta instalación está rodeada. Cualquiera que dispare un arma será acusado de terrorismo interno». La confusión se extendió entre la multitud. Los atacantes dudaron.
esperando órdenes de sus líderes. En el palco del sindicato, el rostro del hombre desconocido palideció. Víctor dio un paso adelante y Marco se fijó por primera vez en que su consejero sostenía un teléfono. ¿Grabando? ¿Lo has grabado todo?, preguntó Víctor a la gente. Cada palabra, cada rostro, cada arma ilegal. El agente sonrió con tristeza. Esta es la mayor redada en la historia del crimen organizado. Enhorabuena, idiotas. Habéis reunido a todos los jefes de los principales sindicatos en un mismo lugar y habéis grabado vuestro intento de asesinato en masa. El hombre desconocido intentó salir del palco. Dos agentes le bloquearon el paso. ¿Va a algún sitio, señor Yang?, preguntó el agente. Llevamos 3 años intentando extraditarle. Gracias por ponérnoslo fácil. Marco lo entendió entonces. Víctor lo había preparado todo. Había convertido la emboscada en una trampa para los propios sindicatos. Cuando Marco preguntó en voz baja en el momento en que lanzaron el desafío, Víctor respondió. Sabía que estaba mal, demasiado formal, demasiado público. Así que hice un trato. Inmunidad para la familia Bellini a cambio de entregar a todos los jefes de los sindicatos de la ciudad. Miró a Aurora. Aposté a que intentarían algo exactamente como esto, que serían demasiado arrogantes para resistirse a mostrar su poder. Nos utilizaste como cebo. Yo utilicé su arrogancia en su contra, corrigió Víctor. Y funcionó. Los atacantes estaban siendo desarmados y arrestados. La multitud estaba siendo procesada como testigos. Los jefes del sindicato estaban siendo llevados esposados. Marco cruzó el suelo de la arena hasta donde estaba Aurora, todavía en posición de combate, todavía lista. Se acabó, dijo en voz baja. Ya puedes descansar. La postura de Aurora se relajó. Sus manos comenzaron a temblar. La adrenalina finalmente la alcanzó. Marco la abrazó y esta vez ella se dejó ser pequeña. Se dejó ser una niña de 12 años. Se dejó ser su hija en lugar de una luchadora. Tenía tanto miedo, susurró contra su pecho. No parecías asustada. Eso es porque un alma me enseñó que el miedo y la acción no son lo mismo. Puedes estar aterrorizada y seguir adelante. Aurora se apartó ligeramente. ¿Estabas orgulloso de mí? A Marco se le hizo un nudo en la garganta. Orgulloso es poco. Isolde se acercó a ellos lentamente. Parecía agotada. La adrenalina también la estaba abandonando. El lobo blanco lucha por última vez, le dijo Marco. Y esta vez nadie muere. Esta vez Isolde asintió. Miró a Aurora. Estuviste perfecta. Cada técnica, cada respuesta, perfecta. Tuve un buen maestro. Tú tenías disciplina. Isolde lo corrigió. Yo solo te di las herramientas. Tú elegiste usarlas. Marco respiró hondo. Este era el momento, la decisión que había estado evitando. Quédate, le dijo a Isolde, no como sirvienta, como maestra de Aurora, mientras buscaba las palabras, como familia, si quieres. Isolde se quedó callada durante un largo momento, con la mirada perdida en sus ojos grises. El dinero de tu padre mató a mi hermano, dijo finalmente. Lo sé. Vine a tu casa con la intención de odiarte, de encontrar una forma de hacerte sufrir como yo sufrí. Eso también lo sé, pero entonces conocí a Aurora y vi a una niña que había pasado 12 años siendo tratada como si estuviera rota, que estaba desesperada por demostrar que no lo estaba. La voz de Isolde se suavizó. Vi a mi hermano. La determinación, el coraje, la negativa a aceptar limitaciones. Miró a Aurora y algo en su expresión se rompió y se curó al mismo tiempo. No puedo traer de vuelta a Luca, dijo Isolde. No puedo deshacer lo que pasó. Pero tal vez, hizo una pausa, tal vez pueda asegurarme de que Aurora nunca se convierta en una víctima como él. Tal vez pueda enseñarle a ser fuerte donde a él no se le dio la oportunidad. ¿Eso es un sí?, preguntó Aurora en voz baja. Isolde se arrodilló frente a su alumna y le tomó las manos. Sí, dijo, pero no como tu sirvienta, ni como alguien que trabaja para tu padre, sino como tu maestra, tu mentora. Y tal vez su voz se quebró. Quizás como alguien que te ve como Luca debería haber sido visto, como alguien capaz de cosas increíbles. Aurora nos abrazó con fuerza.
Y la loba blanca, la legendaria luchadora que desapareció sumida en el dolor y la rabia, abrazó a esta chica ciega y se permitió creer en las segundas oportunidades. Marco los observó y comprendió lo que había estado haciendo mal todos estos años. Había estado comprando poder, construyendo muros, reuniendo soldados leales y armas caras e influencia política. Pero el poder no era fuerza. La fortaleza era su hija, de pie en una arena llena de hombres armados, negándose a ser una víctima. La fortaleza era una mujer que lo había perdido todo, enseñando a otra persona a no temer la pérdida. La fortaleza era dejar de controlar lo suficiente como para confiar en que las personas que amas pueden protegerse a sí mismas. Vamos, dijo Víctor, tocando el hombro de Marco. Tenemos que prestar declaración. Esto va a llevar horas. Que esperen. Marco miró a Aurora y a su soldado, que seguían abrazados en el centro de la arena donde antes se había derramado sangre. Esto es más importante. Mientras los agentes federales procesaban la escena del crimen y los periodistas se reunían fuera, mientras los imperios de los sindicatos se desmoronaban y las viejas deudas vencían, 3 personas se mantuvieron juntas en el lugar donde la violencia había destruido una familia y decidieron construir algo en su lugar. Aurora se separó de Isolde, sonriendo a pesar de sus lágrimas. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Isolde se quedó con la mano aún agarrada a la de Aurora. Ahora entrenaremos más duro. Tienes disciplina, pero la disciplina sin refinamiento es tosca. Trabajaremos tu velocidad, tu precisión, tu capacidad de adaptación. Me refería a después, interrumpió Aurora riendo. Después de todo el entrenamiento, ¿en qué me convertiré? Isolde lo pensó, miró a Marco que asintió. Te convertirás en lo que tú elijas, dijo Isolde finalmente. Una luchadora, una líder, una mujer que no puede ser quebrantada por la oscuridad porque aprendió a convertirla en su aliada. Apretó la mano de Aurora. Pero primero te convertirás en mi alumna. De verdad, no una chica ciega que aprende a sobrevivir. Una luchadora que aprende a prosperar. Aurora se volvió hacia su padre. ¿Está bien, papá? ¿Puedo? ¿De verdad puedo hacerlo? Marco miró a su hija, esa persona increíble, aterradora y hermosa que, de alguna manera, había tenido la suerte de crear. Aura, dijo en voz baja, he pasado 12 años diciéndote lo que no podías hacer, lo que no podías ser, de lo que tenías que protegerte. Se arrodilló frente a ella y la miró a los ojos nublados, que veían más de lo que los suyos jamás podrían ver. He terminado con eso. A partir de ahora, tú me dirás quién eres. Tú me dirás de lo que eres capaz y yo te creeré, incluso si soy capaz de más de lo que te sientes cómoda, especialmente entonces. Aurora sonrió, esa sonrisa brillante y despreocupada que le recordó a Marco por qué había construido un imperio en primer lugar. No por el poder, por ella. Entonces voy a ser fuerte, dijo Aurora. Muy fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que nadie vuelva a utilizarme para hacerte daño. Lo suficientemente fuerte como para que, cuando la gente oiga el nombre de Aurora Bellini, no piense en una chica ciega, pensarán en una luchadora. Ya lo hacen, dijo Isolde en voz baja. Y era cierto. En los días siguientes la historia se extendió por todos los niveles de la sociedad. Los canales de noticias emitieron imágenes de Aurora de pie en esa arena. Las redes clandestinas susurraban sobre la chica ciega que había luchado contra atacantes que le doblaban en tamaño. Las familias criminales aprendieron que Bellini Air no era una debilidad. Ella era un arma que no habían previsto. Pero más que eso, la gente vio algo que no esperaba. Una chica que se negaba a ser definida por lo que no podía hacer. Una profesora que había transformado el dolor en un propósito. Un padre que había aprendido que dejar ir era la forma más verdadera de protección. 3 meses después, Aurora dio su primera demostración pública. Asistieron 50 personas, incluidos representantes de familias que antes la habían considerado un objetivo. Se movió a través de las formas de combate con una elegancia que dejó a los espectadores en silencio. Desarmó a 3 oponentes simultáneamente. Recorrió una pista de obstáculos diseñada para ser imposible para alguien sin visión. Y al final se colocó en el centro del suelo de entrenamiento
y dijo 5 palabras que se convirtieron en leyenda. No necesito veros, porque Aurora Bellini había aprendido la lección más importante de todas. La fuerza no tiene que ver con lo que se tiene desde el nacimiento, tiene que ver con lo que uno se niega a convertirse. Y Aurora Bellini se negó a ser indefensa, se negó a ser débil, se negó a ser menos que exactamente quien ella había elegido ser.